Vamos a conversar con el doctor Alberto Otárola, exministro de Defensa, y también con el ingeniero César Gutiérrez. Pero previamente a esta conversación que vamos a tener los tres, vamos a dialogar vía Zoom o telefónicamente con el doctor Carlos Messía. Ustedes saben que él ha sido presidente del Tribunal Constitucional e incluso es candidato a retornar al máximo ente electoral. Pero lo hemos convocado al doctor Carlos Messía para que nos explique técnicamente el tema de la acusación constitucional al presidente Pedro Castillo, que ya fue anoche aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Doctor Messía, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Qué gusto, muy amable y gracias por la invitación, a tus órdenes. No, al contrario, es un placer tenerlo esta mañana. Cuéntenos, por favor, el detalle o el trámite, ¿cómo es este asunto de la acusación constitucional contra el presidente que ya fue aprobada en la subcomisión? Entiendo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entiendo que la acusación al presidente es por traición a la patria en el tema del mar a Bolivia. Así es. Bueno, está claro que esta denuncia que partió de unos ciudadanos, Fernán Altuve, Lourdes Flores, Nano y otros, se basó en la entrevista que dio el presidente al periodista Rincón, donde creo que el presidente se enredó inútilmente cuando este periodista le dice: pero usted, cuando no era presidente de la República, en una convención en Bolivia dijo que Bolivia debía tener salida al mar. Y ahí el presidente se enredó, el periodista lo enredó, y él dijo que eso lo podía decidir el pueblo a través de un referéndum. Eso le ha valido, digamos, a la oposición para interponer una denuncia penal, en este caso una acusación constitucional, porque el presidente goza del antejuicio, porque según el artículo 117 de la Constitución, el presidente durante su mandato solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, con excepción de cuando se trata de dos disoluciones del primer ministro, y por impedir la reunión o el funcionamiento del Congreso. Entonces lo que pasa es que, como la vacancia presidencial que está descrita en el artículo 103 requiere de 87 votos, porque así lo dice el reglamento, entonces creo que la oposición lo que está buscando, ¿no?, es el camino de la acusación por traición a la patria, que no requiere de 87 sino de 66 o 67 votos, que es más fácil de tener. Y para eso la congresista Yarro y el congresista Cueto han hecho suyo la denuncia de estos ciudadanos para darle legitimidad procesal a la denuncia, que el camino es más o menos, es el mismo que se sigue cuando se trata del antejuicio constitucional, o sea, cuando se acusa a un alto funcionario por delitos cometidos en el ejercicio de la función. Entonces este es un proceso de antejuicio político, ¿no?, que empieza en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es un subgrupo de la comisión permanente. Quien recibe la denuncia la califica, se ha declarado procedente, y ahora lo que corresponde es que esto pase a la comisión permanente para que la comisión permanente apruebe la procedencia. ¿La aprobación es automática o tiene que haber un debate y todo eso? Mire, yo creo que la comisión permanente no es una mesa de partes, pero la costumbre parlamentaria ha hecho que casi siempre, o siempre, no tengo antecedentes, la comisión permanente decida regresar, o sea, aceptar lo que viene del subgrupo y decir: tienes 15 días para emitir un informe. Entonces, una vez que regresa al subgrupo, a la subcomisión nombra a un congresista ponente para que haga un informe que se llama informe de determinación de hechos y de pruebas. Cuando el parlamentario, que tiene 10 días o 15 días para preparar ese informe, que a veces no se cumple, hay parlamentarios que se demoran 30, 2 meses, algunos que ni siquiera tienen informe, una vez que esto se cumple, se discute y se debate ese informe de aprobación de hechos, se vota, y después de la votación viene ya la acusación formal, donde el presidente de la República puede defenderse en la subcomisión.
aprobada por la subcomisión, pasa a la comisión permanente y la comisión permanente lo aprueba o lo desaprueba. Casi siempre lo aprueba. Y una vez aprobada, la comisión permanente elige de entre sus miembros a 3 parlamentarios que harán la acusación ante el Pleno del Congreso. Ese día que se acusa al presidente de la República, el presidente puede defenderse en el subgrupo, en la comisión permanente y en la sede del Pleno del Congreso. Y una vez que ha hablado el presidente, han hablado los parlamentarios, han hablado los acusadores de la comisión permanente, que son nombrados, que deben ser 3, el Parlamento vota y decide en ese momento. No hay 2 votaciones. Desde mi punto de vista, es una sola votación. Lo que pasa es que este proceso que acabo más o menos de detallar durará, en el mejor de los casos, 3 meses, y en el peor podría extenderse 1 año, 2 años. Eso ya depende del ritmo que le quieran poner los propios parlamentarios. Muy bien. Todo lo actuado luego de eso va al Ministerio Público, ¿verdad? Así es, claro. El Ministerio Público tendría que acusar ante el presidente de la República. Bueno, la figura es la siguiente. Según el artículo 114, si se halla que hay elementos suficientes para acusar al presidente de la República ante el Ministerio Público para que éste, como titular de la acción penal, inicie el proceso ante el Poder Judicial, el presidente es suspendido en el ejercicio del cargo. Entonces lo que podría pasar es que, digamos, de aquí a 3 meses el Parlamento aprueba la suspensión, asume Dina Boluarte, el Ministerio Público acusa y puede ser que el Poder Judicial diga no hay mérito para abrir investigación y entonces tenemos al presidente Castillo hipotéticamente regresando en octubre, noviembre otra vez a la presidencia. Así que la cosa no es así tan sencilla como decir ya el presidente se fue, no es así, ¿no? Correcto. Porque recuérdese lo que pasó en el primer gobierno de Alan García, que cuando el Senado lo acusó, dijo que había mérito, el fiscal creo que era Méndez Jurado, eran 10 delitos, el Ministerio Público lo bajó a 3, y cuando fue al juez de instrucción, al juez supremo de instrucción, el juez supremo desbarató las 3 sin haber proceso, hizo un rechazo liminar y dijo aquí no hay nada. Entonces Alan García quedó absuelto de todos los delitos, pero después vino el golpe de Estado del presidente Fujimori, todo volvió a foja cero y ya sabemos nosotros la historia. Así es. Entonces acá podría repetirse esa figura, la figura de que una vez que el Ministerio Público se ve en la obligación de acusar al presidente con los elementos que reúna el Congreso, la Corte Suprema puede decir aquí no hay nada. Muy bien. Y entonces el presidente que fue suspendido regresa a su cargo. Perfecto. Carlos, clarísimo, ha sido muy amable, muy gentil. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias al doctor Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional. Bueno, a propósito de lo que acabamos de escuchar, ¿qué opinan ustedes? Vamos a empezar con el doctor Alberto Otárola en relación a la crisis política que estamos viviendo. Bueno, al parecer, buenos días, muchas gracias por la invitación. El debate es constitucional, pero bueno, Carlos ha dado el íter legislativo parlamentario, pero yo siento precisar por respeto a la verdad y a la Constitución de que no existe infracción constitucional. Es decir, está yendo en el afán, digamos, vacador del Congreso, y no tengo, con esto no tengo ninguna simpatía por el actual gobierno, están cometiendo un error. No existe traición a la patria. La traición a la patria, fíjese, viene desde el derecho romano y requiere acciones y actos que vinculen al acusado con el enemigo a una situación de guerra exterior. Es decir, entonces acusar y pretender vacar o digamos, desligar del cargo a un presidente de la República por unas declaraciones hechas a la CNN, muy forzado. Francamente no... O sea, vayamos a lo serio. Pero no es serio, ¿no es cierto? El tema es político. El tema es político, no jurídico. Y yo no veo, sinceramente, un camino claro por el tema de la traición a la patria. Creo que es inclusive la resolución que le he leído de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, obvia un sinnúmero de posiciones, de jurisprudencia, de doctrina, y sobre todo los orígenes y la calificación de lo que es traición a la patria, que es un delito gravísimo. Pero insisto, es un delito gravísimo. La decisión, como usted mismo ha dicho, es política, no es jurídica.
Bueno, si tiene la mayoría, en fin, o sea, ojalá que nosotros saltemos la valla en sentido de que el Congreso pueda hacer cualquier cosa. El Congreso también tiene límites. Y para que haya una acusación tiene que acreditar que hay una infracción a la Constitución, de acuerdo al artículo 114 que ha citado Carlos. Entonces no hay ninguna infracción en la Constitución, esto queda claro. Así que el mecanismo de control político lo tiene que hacer el Congreso sobre la base de lo que establece la Constitución y no sobre la base pues de lo que dice un conjunto de políticos opositores al señor Castillo que han construido desesperados en el afán vacador esta figura de la traición a la patria y, digamos, no guarda, en una evaluación que no guarda el más mínimo análisis desde el punto de vista estrictamente constitucional. Muy bien. ¿No? ¿Qué dice el ingeniero César Gutiérrez? Buenos días. Bueno, yo no tengo el detalle jurídico porque no soy abogado, pero en el sentido común, llevar a una acusación constitucional por traición a la patria por una declaración que, tal como ha dicho Carlos Mesía, casi acorralado por el periodista, me parece una exageración. Pero, y digamos, y en el derrotero, yo creo que cuando se habla de que los 66 votos son más fáciles, yo creo que también están cometiendo un grave error la oposición. Mira, hoy día el gobierno, hablando de los 87 votos primero, entre Perú Libre y Perú Democrático tiene 39 votos. Ya. Necesitaría 5 más para llegar a 44 y hace que no llegue a ese 87, porque la diferencia sería 86. Vamos a ver cómo ocurre en el caso de la acusación constitucional. Los miembros de la comisión permanente, hoy día son 28, no votan. No pueden votar en la acusación constitucional. ¿Y cómo queda la correlación? Dentro de esos 28 hay 8 del oficialismo y 20 de la oposición. Entonces, que no votan. Entonces, cuando tú miras la correlación, ¿cómo queda, no? Quedan que la oposición se quedaría con 71 votos para ejercer. Si le quitas 6 votos, no llegas a los 66. Y por lo tanto sería casi la misma situación que en el caso de los 87, que necesita 5 votos del otro grupo opositor para no ejercer los 87 votos y vacar. Son los 66 votos, tampoco no es nada fácil. Y dentro de esos 6 votos, a cuenta pues Acción Popular, cómo se comportará Alianza por el Progreso y cómo se comportará Podemos. Yo creo que inclusive en la correlación de votos no las tienen todas consigo. Y comparto con Alberto. No tengo el detalle jurídico, me parece una gran exageración que por un desliz en una entrevista periodística se pueda catalogar esto como traición a la patria. Lo que pasa es que hoy día así como hay varios clubes, hoy día el club de la vacancia. Y en el club de la vacancia, sencillamente cualquier cosa se pueden agarrar para tratar de vacar al presidente. A eso quería llegar, el tema del club de la vacancia. Bueno, ¿usted entonces comparte o no la posición del doctor Alberto Otárola en el sentido de que hay una pretensión de vacar al presidente a como dé lugar? Y es verdad, cualquiera podría suscribirlo, porque si uno ve los antecedentes recientes de cuando el presidente era electo, ya estaban buscando que bajárselo a como dé lugar incluso antes de asumir. Pero yo digo, ¿suscribe usted eso que dice el doctor Otárola? Porque da la impresión que el doctor Otárola como que deja de lado el asunto de que este gobierno lamentablemente se dispara a los pies, comete una serie de errores y aparentemente también algunos delitos. Mira, sí comete errores y hay evidencias de delitos, ¿no? Pero que eso le alcance al presidente es un tema bien discutible, porque el tema, por ejemplo, de lo del fin de semana, de la colaboración eficaz de Carolina López, se vendió, se vendió como que el presidente ya está directamente sindicado. Y no ha sido así, porque cuando salió el doctor Nakasaki a explicar, lo que ha hecho es una especie de extrapolación, ya que los sobrinos intervienen los sobrinos tienen una relación con el ministro de Transportes, que ni siquiera está sindicado directamente. Entonces ella deduce que él por extrapolación, como dicen los matemáticos, ya le toca al presidente de la República. Eso yo creo que ni siquiera va a calificar para que le admitan la colaboración eficaz. Claro. Yo creo que han ido por un camino de que, fíjate que Carolina López está investigada por corrupción de funcionarios, en la cual ella sería cómplice por 2 cosas, por el tema Zarratea, por el tema de Petroperú. Pero ahí no se ha ido la colaboración eficaz. La colaboración eficaz se ha ido por otra cosa, por lavado de activos, ¿no? Donde ha buscado otra fiscal, una fiscal que fue propuesta en el cargo de lavado de activos por el fiscal Vela Barba. Eso en abril del año pasado. Y ya sabemos cómo funcionan esas fiscalías. Harto manejo mediático, gran apoyo de la progresía, o lo que le llaman la izquierda caviar, y eso sí el despliegue. Pero cuando se ha ido el doctor Nakasaki hay que explicar, eso se ha caído. Y hoy día la Renovación Popular presenta la vacancia, no sé si alcanzarán los 52 votos, pero los 87 de ninguna manera lo van a alcanzar. Doctor Otárola. Bueno, yo creo que, retomando lo primero, este es un tema político, ¿no?
un poco ya saliendo del tema jurídico, yo he estado, digamos, compartiendo algunas preocupaciones con algunas personas interesadas en el futuro del país, y me parece que la salida no podría ser otra que la de... Con tanta crisis uno se pregunta, ¿hay gente interesada en el futuro del país? Todos los días tenemos una crisis, todos los días. No, hasta ahora, hasta los domingos, que antes la gente iba a misa, ahora está sintonizando los programas políticos en la mañana y en la noche para enterarse de los escándalos, ¿no? Entonces, eso en la filosofía del derecho se entiende como la pérdida de legitimidad, ¿no? Que es muy distinta de la legalidad democrática. Entonces yo me temo que vamos a llegar a un escenario en virtud del cual el presidente Castillo va a tener que tomar una decisión. Y tampoco se trata de hablar a rajatablas de que renuncie, sino pensar un poco en la gobernabilidad del país. Y me parece que una salida adecuada que podría empezar a debatirse sería, ¿no es cierto?, una renuncia con un plazo determinado y una convocatoria a elecciones generales, ¿no?, con fecha determinada. ¿Pero eso es constitucional? Sí, el presidente puede renunciar. ¿Puede renunciar y convocarse a elecciones? Sí, elecciones generales. Y la Constitución habla de Congreso y de Poder Ejecutivo por Ahora, acá. ¿usted cree que Pedro Castillo va a renunciar? Bueno, yo creo que la decisión del presidente tiene o sea, la salida está hacia adelante, no hacia atrás. Y en ese interín hacerse cargo de la presidencia, la vicepresidenta Boluarte, para conducir las elecciones hacia un escenario en virtud del cual el pueblo, digamos, nuevamente convocado... ¿Qué artículo establece eso en la Constitución? Las causales de salida y de renuncia al presidente. O sea, cuando lo hizo Fujimori, renunció y convocó elecciones. ¿No es cierto? Claro, en su mensaje, claro. Convocó elecciones. Así es. Eso es lo que puede hacer el presidente Castillo. En una situación, lo digo, que nadie quiere. Nadie quiere que el país avance por un esquema de inestabilidad. Pero si hablamos ya de crisis Fujimori política, termina diciendo, donde yo no participaré. Donde yo, evidentemente, no podría participar el presidente Castillo, pero creo que eso sería pensar en la gobernabilidad del país. Ponerle fecha, 5 de septiembre de este año. Se renuncia, le deja la presidencia a la señora Boluarte. ¿Tiene el nivel Pedro Castillo? Bueno, yo espero que más que el nivel tenga algún tipo de coherencia con lo que está sucediendo. El país ya no resiste más. Es decir, los agentes económicos, César puede dar fe mejor que yo de ese tema, están subsistiendo, perviviendo solamente por inercia, ¿no es cierto? No existe seguridad jurídica, cada día existe un conflicto en el ministerio, no entran las personas calificadas. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que el país caiga en una crisis total, que felizmente no hemos caído por la inercia de la economía. Pero además, estamos en una crisis constitucional con un Congreso absolutamente obstruccionista, que no ha tenido ningún tipo de iniciativa para salir adecuadamente de esta crisis y que solo del día 1 está pensando en la vacancia, no la va a conseguir, por las razones que César se lo suscribo, no tiene los votos para la vacancia. Entonces aquí se tiene que instalar una mesa de diálogo, tiene que venir una especie de misión internacional, quizá de la OEA, a instalar una mesa de diálogo y a ver cuál podría ser el cronograma electoral del país para salir de la crisis. Algo parecido. Yo siempre digo, lo mejor que tiene el presidente Castillo en este momento son sus embajadores. Estoy hablando de Manuel Rodríguez y Harold Forsyth. No sé, quizá ellos lo puedan ayudar a buscar una salida de la crisis en el sentido de asegurar, ¿no es cierto?, una salida democrática sin caer, ¿no es cierto?, en los cortes y los sueños de opio de algunos congresistas que creen, por ejemplo, que se puede convocar elecciones solo al presidente. Eso no es posible, eso la Constitución no lo acepta. ¿Qué dice César? Mira, lo que plantea Alberto, que me parece interesante, ¿no? El problema es que Pedro Castillo va a hacer una evaluación de cuál es su futuro después de la salida del gobierno, y su futuro con buena suerte va por Barbadillo. Claro, porque, y él no va a querer eso, lógicamente. Si seguimos la lógica de Aníbal Torres, terminó en Chayapalca, ¿no? Entonces, yo creo que no va a tomar esa opción, ¿no? No va a tomar esa opción. Yo creo que le están pidiendo, César, una brevísima pausa, por favor, y regresamos para continuar con esta interesante discusión sobre la crisis política.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el exministro de Defensa, el doctor Alberto Otárola, y también con el expresidente de Petroperú, el ingeniero César Gutiérrez, que nos están dando algunos detalles, luego incluso de la participación del doctor Carlos Mesía, en relación con la crisis. Y lo interrumpimos a César cuando nos expresaba algunas inquietudes de cómo salir de este embrollo que no parece tener final. Mira, como te digo, la renuncia no se va a producir. Él está pensando en su futuro y su futuro decía, con suerte, en Barbadillo. Y digamos, si seguimos la teoría de Aníbal Torres, estaría en Chayapalco, en Yanamayo, ¿no? Entonces no va a renunciar. Tendría que sentirse muy presionado en una situación que no hay que descartar. El gran problema que está teniendo él y las crisis que se generan es por los funcionarios que nombra. Y los funcionarios que nombra tienen una gran presión de Vladimir Cerrón. Las cosas que ha ocurrido ahora con este último gabinete del Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Energía y Minas, hace pues que lo lleve a un callejón de salida. ¿Qué cree usted que sucedió? Porque él aparentemente se desligó de Cerrón y se juntó más con los caviares, como se dice. Después se pelea con los caviares y regresa con Cerrón. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Yo creo que no confiaba en los caviares. Mirta Vázquez, o sea, y la información que existe es que le ponía vetos hasta para el nombramiento de funcionarios de nivel intermedio y bajo. Entonces se sintió incómodo, no tenía manejo. Y realmente había sido ocupado, pues Mirta Vázquez había ocupado no solamente la presidencia del Consejo de Ministros, sino el Ministerio de Gobernanza Territorial que está dentro de su ámbito. Por el otro lado, el caso del médico que ocupaba el Ministerio de Salud, no me acuerdo cómo se llama el ministro, que pertenecía al Frente Amplio. Entonces, Hernando Ceballos. Hernando Ceballos. Entonces, ese conjunto de gente de Frente Amplio y de la gente de Verónica Mendoza, él se sentía incómodo porque no lo dejaban manejar a la gente que él quería poner. Bueno, luego ha venido pues nuevamente el acercamiento con Vladimir Cerrón y ha venido este gabinete. Y este gabinete ha traído sus complicaciones por estos ministros que te digo, el de Justicia, el de Salud, el de Energía y Minas. Y bueno, y mantener también al ministro de Transporte que ayer le tuvo que echar. De repente significa un alivio, porque lo que se viene ahorita, el timing que ha explicado Carlos Mesías, demoraría pues con suerte un par de meses para la acusación constitucional, que yo estoy casi seguro que no va a proceder. Pero lo que tenemos a corto plazo es el voto de investidura del gabinete de Aníbal Torres. Y yo creo que ahí, si permite un par de cambios más en este gabinete, va a pasar con tranquilidad. El Congreso también está haciendo la evaluación del posible cierre del Congreso. Claro. Entonces, mira, atenúa algo, va a ayudar mucho la salida del ministro de Transportes, va a obtener la investidura. El problema es que no tenemos ninguna visión a futuro de que se va a comportar mejor. Alberto mencionó algo importante sobre el tema del sector empresarial. Entonces, cuando hablamos de empresarios, hablamos de dos tipos de empresarios. Empresarios que el día a día, que no es el empresario grande, a ellos la política no les interesa. A ellos ni la supervivencia del Perú silencioso. Pero el gran empresario, ¿cuál es su posición ahora? Mira, yo he escrito justamente un artículo en el Diario Expreso en que digo que el sector empresarial grande se siente relativamente cómodo ahorita. ¿Por qué? Porque maneja en estos momentos con el ministro de Economía y Finanzas y la viceministra de Hacienda, el Ministerio de Economía. No tiene ningún riesgo como lo tenían con Pedro Franco. Están jugando en pared. Claro, el Banco Central de Reserva hay una mayoría también de derecha. El Consejo Fiscal, manejado por Luis Oliva, que es un ministro que muy acorde con la derecha. Y en la Superintendencia de Banca y Seguro con Socorro Joyce también. Entonces, creo que ellos están muy cómodos con eso. Saben que eso no promueve la inversión, que podría ser mejor. Pero también dicen una vacancia, una salida puede ser un salto al vacío. ¿Qué es lo que nos ofrece la oposición? ¿Renovación Popular?
Eso no puede ofrecer. El fujimorismo con todos sus problemas, ¿no? César Acuña. Entonces, por eso yo creo que el sector empresarial grande no está apoyando ni va a apoyar la vacancia, ni la acusación constitucional, ni se va a expresar a favor de ella, ¿no? ¿Comparte esa opinión? Sí, bueno, el problema es que el país está convulsionado, ¿no? Si bien hay existen sectores claves como el BCR, por ejemplo, que fue un excelente nombramiento lo que se dio ahí, estoy seguro no por decisión del presidente Castillo, pero finalmente fue un excelente nombramiento. Creo que el problema central está en la falta de lucidez para construir un gobierno medianamente eficiente, ¿no? Yo creo que existen muchas personas, políticos, intelectuales, técnicos, capaces de conducir, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros y 7 u 8 ministerios más, y el presidente de la República dedicarse a lo que se supone conoce que es la educación. Ese digamos, es el juego de roles que siempre ha existido en los gobiernos, ¿no es cierto? Yo hace poco, no puedo revelar la fuente, estaba hablando con un ex primer ministro de Alan García, y decía que Alan García siempre le daba al primer ministro, le concedía 5 o 6 nombres para que ponga a una gente acorde en el gabinete. Eso es lo que tiene que suceder, eso es normal, eso es lo que no se ha visto, ¿no? Yo sé que han existido, ahora ya no sé qué tanto, muchísimas personas dispuestas a apoyar, sobre todo en los inicios de este gobierno, al presidente Castillo, en el afán de sacar adelante el país y generar las bases para una gobernabilidad democrática que ahora se ha hecho trizas. Entonces me parece que la salida, no sé si estemos a tiempo de recomponer el gabinete, ¿no? Y hacer un gabinete potable de cara al Congreso, ministros, digamos, técnicos y políticos que puedan hablar de la manera más transparente con las fuerzas parlamentarias, ir apartando un poco el fantasma de la vacancia y ver qué pasa más adelante. No sé si lo que estoy sugiriendo es demasiado, creo que sí, para un gobierno que no ha encontrado el rumbo y que lamentablemente ha regresado, como lo dice César, ¿no es cierto?, a guarecerse en el número de congresistas del señor Cerrón, que son los que le garanticen ahora no llegar a los 87 votos. Esa es la verdad, y por eso que le ha dado más ministerios. Ese es el juego de la política, ¿no? Pero es una estabilidad precaria, no va a durar, eso se los aseguro, ¿no? Ahora, el problema es que este es un gobierno improvisado y no es por molestarlo al señor Castillo, sino que nunca pensó Perú Libre que iba a llegar a ser gobierno. No ha tenido programa, pero se pudo haber hecho mucho más de lo que se ha hecho, ¿no? Sobre todo convocando... Es que Castillo también llegó solo, al margen de Cerrón, Castillo llegó solo, ¿no? Convocando a gente capaz. Por ejemplo, hay una reforma política que no se ha terminado, ¿no? Fíjese, el mejor proyecto de ley que ha presentado el gobierno del presidente Castillo, ¿no?, fue uno en el que se proponía la reforma del sistema político, que está encarpetado, dicho sea de paso, la señora Juárez lo tiene encarpetado, en donde se le daba solución a estos conflictos, a la vacancia, a la incapacidad moral permanente. Eso es un proyecto de ley que fue trabajado, tengo entendido, con muchos especialistas sobre la materia. ¿Por qué no se retoma ese proyecto de ley que podría ser la base para el entendimiento con las fuerzas políticas del Congreso? No, hay temas que están en la agenda y que no se ven Ahora, a veces, ¿no? Una pregunta, ¿por qué si al Congreso le va mal y por eso se refleja en las encuestas, al Parlamento le va peor? Por lo que representa el Parlamento, y no es el Parlamento más impopular de los últimos 30 años, ¿sabes? Es una constante. También tenemos una crisis de representación que va unida a la crisis de los partidos políticos. Hoy ya no tenemos partidos políticos, tenemos organizaciones de cascarón, ¿no es cierto?, que protegen los intereses de sus líderes y que no son capaces de ver más allá de sus narices, ¿no? Pero ahora el Estado los financia a los partidos, les da reciben mucho dinero. Claro. Muchísimo dinero reciben. Ya no tienen que estar pendientes de lo que la empresa privada les dé. Pero, y no puede, por ejemplo, hay una comisión investigadora sobre el fraude electoral a cargo del señor almirante Montoya, 200.000 soles, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sentido tiene esa comisión, por Dios? ¿Por qué no utiliza adecuadamente los fondos del propio Congreso, que al parecer no está, no avanza en consonancia con lo que la gente quiere, ¿no? Y lo que la gente quiere es estabilidad, es empleo, ¿no es cierto?, es salud. Echan a un ministro de salud deficiente y viene otro al que ahora al parecer lo van a censurar y entrar en agenda. Entonces, reacción del presidente Castillo, ojalá que la tenga, y todavía está a tiempo, presidente Castillo, de recomponer su gabinete e ir a solicitar la confianza para debatir, fíjese, todo este debate político. El mejor escenario
es la presentación del Consejo de Ministros y el debate político que en torno a las ideas, a las propuestas, buenas o malas, pero bueno, ahí es donde se tiene que agotar el debate y procesar el mismo, ¿no? Muy bien, entonces, sacando a un ministro más o quizá a dos, de repente le vaya mejor al gobierno en el pedido de confianza. Y yo creo que Aníbal Torres está dispuesto a eso, o sea, ha hablado siempre que eso no me compete a mí, era una especie, digamos, cuando hablaban del relevo del señor Condori en salud, él decía, bueno, no me compete hablar con el presidente. Creo que él sí está convencido de eso, si logra convencer el tema del relevo del ministro de Salud, el ministro de Energía y Minas, que lamentablemente no tiene ni siquiera un grado académico, ¿no? Y el ministro de Justicia, que ha sido bastante cuestionado, creo que puede cambiar y podemos entrar a otro tipo de debate. Y también a la oposición hay que decirle, oye, abandona pues el club de la vacancia, ¿no? Pensemos en el interés del país. Hay una animadversión del primer día sobre Pedro Castillo, yo no la tengo. O sea, yo sé que no tiene las grandes luces, no es un gran orador, ni es una persona oculta. Pero bueno, pues es lo que eligió la gente. Y entonces tenemos que ver cómo llevamos un gobierno adelante. Yo creo que, como decía, el propio sector empresarial grande se da cuenta que una vacancia, una acusación constitucional que saque el presidente, pues es un salto al vacío. Yo comparto de que no hay un derrotero que podría ser mejor, que tendría que ser mejor. Pero digamos, ahorita se está eligiendo por lo menos malo. Pues sigamos con esto y ojalá que pueda, con los relevos ministeriales podemos entrar otro tipo de discusión. Mira, en toda esta maraña de cosas ha ocurrido algo importante. El viernes pasado en Arequipa se ha aprobado la adenda 3 del proyecto Majesivos. Eso significa 106 millones de dólares más de inversión y 40.000 hectáreas agregadas a la agroindustria. Adicionalmente son 426 megavatios ya comprometidos como concesionario Luz del Sur, que está manejado por la empresa china Tri-Yorks. Eso ha ocurrido. Yo pensé que ibas a decir que Perú se ha convertido ahora en el primer exportador de uva en el mundo. Sí, y ha exportado más de 1.000 millones de dólares. Y también hay que entender desde la derecha que hay cosas que hay que cambiar en la agroindustria. Por ejemplo, yo he sido muy crítico, he sido el presidente de Salud, era muy crítico que aportaron solamente 4%, digamos, cuando todos los empresarios aportan el 9% por sus empleados. Bueno, a duras penas se le dio un avance hace unos meses para que paguen 6, gradualmente lleguen a 9. Eso no tiene menor sentido y eso sí hay que discutirlo, porque eso es una mala señal del empresario grande sobre los ciudadanos y sobre las instituciones como es Salud, ¿no? Muy bien, vamos a una brevísima pausa y regresamos con la última parte de esta conversación con el doctor Alberto Otárola y el ingeniero César Gutiérrez. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. El doctor Alberto Otárola y el ingeniero César Gutiérrez
casi están en la misma idea de que finalmente esta acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que no tiene ni pies ni cabeza, este asunto del mar de Bolivia, etcétera, se va a caer en su momento y no va a tener, mayor futuro. Más bien, ellos dilucidan que quizá lo del 8 de marzo, el voto de confianza del Congreso, podría darle luces al país, que empiece un entendimiento entre el Congreso y el gobierno. Pero eso me invita a hacer la siguiente pregunta, de repente fuera de contexto, pero ¿por qué los peruanos tenemos la mala suerte, entre comillas, mala suerte, de siempre tener presidentes vinculados al delito? Desde Fujimori, toditos han estado o están pasando por los tribunales. García se suicidó y bueno, pero igual. ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando, doctor Otárola? Bueno, yo creo que hay una crisis generalizada. Dicho esto, yo debo precisar que soy abogado del presidente Ollanta-Humala, y lo que está sucediendo con él es un exceso, ¿no es cierto? No existe ningún delito de lavado de activos. Pero bueno, eso... O sea, eso puede estar ocurriendo con nosotros también. Se está procesando, ¿no es cierto?, en el juzgado correspondiente. Yo no estoy viendo el caso penal porque soy abogado constitucionalista. Pero sí, es decir, estamos tendiendo hacia la judicialización de la política, que es un fenómeno... ¿Sin sustento, doctor? Sin sustento, miren. Yo soy muy crítico, pero también... muy realista con lo que hace la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo hace posible que una persona declara hoy día a las 11:52 de la mañana y a las 11:55 ya los medios de comunicación tengan esa declaración de un colaborador eficaz? Eso es inaceptable. Eso se llama en Alemania, le dicen el derecho penal del enemigo, ¿no? Y fíjense, se puede traer abajo un gobierno, un presidente, un mal manejo de la Eso Fiscalía. podría haber pasado también con Fujimori, con Toledo. Hay cosas que corregir, evidentemente, pero digamos, lo que falta pues es una decisión. Hay personas por mucho tiempo investigadas, en fin, el Poder Judicial tiene que dar su decisión. Pero digamos, lo que yo creo es que el país requiere, ¿no es cierto?, un mensaje de tranquilidad en este momento, ¿no? Que dejemos de hablar o de pelearnos entre los peruanos por la vacancia, por la traición a la patria, y que el presidente de la República se ponga los pantalones, pues, ¿no? Ya un buen gobierno en el sentido de convocar a los mejores y asumir, ¿no es cierto?, que él es el presidente y que deje de hacerle caso a una collera de 4 o 5, al parecer, personas que no sé si han acabado la secundaria, ¿no es cierto?, que lo asesoran, entre comillas, y lo hacen tomar malas decisiones. O sea, ahora, esta crisis no empieza con Castillo, me parece que arranca el 2016, más o menos. Bueno, 5 presidentes. El único quinquenio con estabilidad en el país, y estoy seguro que me va a coincidir conmigo, ha sido el gobierno del presidente Ollanta-Humala, ¿no? Y con García. ¿No? Bueno, y con Alan García, pero el último gobierno en que las instituciones han funcionado, la economía ha avanzado y el sistema democrático ha sido, cuidadoso con las decisiones, ha sido en el quinquenio del presidente Humala. Luego lo que ha venido después son 5 años de inestabilidad, de desgobierno. Fíjese, yo he sido jefe de vida. Dejamos las hectáreas de coca en 40.000 hectáreas. Hoy estamos cerca de las 100.000 hectáreas. O sea, es una barbaridad, ¿no? O sea, son cosas tan importantes que no están sobre la mesa. Las cifras son bonitas como usted la expresa, pero digo, en los últimos 40 años, si no me estoy yendo más atrás, ¿no ha habido y nadie lo ha solucionado una desigualdad social tremenda? También no se han cerrado las brechas. Yo creo que César puede explicar mejor eso, pero veo a mucha fuerza laboral joven que no está adecuadamente empleada, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero uno sale a las calles y ve que la gente pues está subempleada, no existe la formalidad, hay una pelea ahora sobre un decreto de urgencia que se ha expedido sobre la tercerización, pero en fin, esos son temas de debate menudo, digamos. Lo central es que el país requiere tranquilidad, ¿no? Y calma de sus actores políticos. ¿Qué dice, ingeniero César Gutiérrez? Sí, mira, y sobre el tema de la actuación de las fiscalías y la judicialización de la política, hoy día, por ejemplo, me sorprende mucho el apoyo a esta vacancia por la bancada fujimorista, porque justamente Keiko Fujimori es víctima de colaboradores eficaces. O sea, le vamos a dar la razón. Y he visto también a gente del partido aprista en la misma línea. Y yo diría, ¿cuál fue lo que llevó al suicidio de Alan García? La colaboración eficaz del señor Nava y del señor Atala. Que esos son verdades. Nosotros no podemos consolidar
digamos, una posición de un colaborador eficaz como si fuera una verdad, hay que corroborar una corroboración mínima. Muchos me decían, y el caso de Kuczynski, en el caso de Kuczynski había elementos inclusive empresariales en los cuales hay una relación con Odebrecht, y el caso de Alejandro Toledo, pero evidente que manejaba cuentas que no la podía obtener con su salario de presidente o profesor universitario. En el caso de Ollantumala. El caso de Ollantumala, ¿por qué se le acusa? Se le acusa de financiamientos de campaña, ¿esos son delitos? Eso es lavado de activos, yo creo que es un tema bastante discutible. El mismo Keiko Fujimori, la misma Keiko Fujimori, también se les indica por eso. Entonces, el tema del lavado de activos y el manejo de las fiscalías, filtrando información a la prensa, satanizando a las personas, eso no es correcto. Hay un proyecto de ley en el Parlamento para limitar eso. ¿Y cómo se ha tomado desde la prensa que rebote este tipo de cosas? No, está atentando contra la libertad de prensa. Eso no es correcto. O sea, 30 segundos para una reflexión final, doctor. Bueno, la reflexión final es que creo que estamos en una crisis de gobernabilidad. El Congreso debe digamos, tranquilizar un poco a sus agentes, establecer mecanismos de diálogo con el Poder Ejecutivo. Creo que el doctor Aníbal Torres, distinguido jurista, además estamos a 2 cuadras del Colegio de Abogados, puede hacer algo más, ¿no es cierto?, algo más en la solución de esta crisis. Él es un abogado dialogante. Y abrigo la esperanza de que el país encuentre el camino de la unidad, pese a la diversidad, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ingeniero, sí, 20 segundos. Igual, yo creo que Aníbal Torres tiene la gran oportunidad de persuadir al señor Castillo de que hacemos unos 3 cambios ministeriales y podemos pasar, digamos, a otro tipo de discusión. Eso lo necesitamos urgentemente. Muy bien. Amables televidentes, muchas gracias al doctor Alberto Otárola, al ingeniero César Gutiérrez.